Y que me gusta reconocerla, pero como que no llegué, ¿quién fue? Y sí, o sea, creo que ella estaba con... Buenas. ¿Me Hola a escuchás? todos. Ahí está. ¿Cómo andamos? Hola. Ahí Hola, está. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Ahí se sumaba Adriana. Che, antes, para que no nos critiquen después, Sí. si estamos viejos, gordos o algo. Ah, es verdad. El otro día, Ane, ¿Qué pasó? alguien entró y no estaba Sí. muteado y lo vio Gustavo Dufour, No, hizo el comentario, ese Gustavo Dufour, qué viejo que está. no. Al mundo, ¿eh? Había 30, 40 personas ya conectadas. Con lo No. cual se hizo un silencio y Gustavo trató de ponerse al frente de ese comentario y dijo, sí, soy yo un poco más viejo, pero bla, bla, bla. Pero... Y después lo peor de todo es que por el chat le mandó saludos. Ah, divino. Hola, Gustavo, me alegra verte. Hermoso. La mira, Así. mandó saludos para ver si pasaba que no se había notado quién. No, pero por eso, no hay una manera, porque a mí me parece que cuando no queda por default, se puede poner desde algún lugar que salvo los coanfitriones, Sí, tal que cual. estén muteados. Ah, porque... Ahí yo te puse de co-host, ¿vale? Y yo creo que lo podemos mutear a todos. Ah, sí, Exacto. y ahí, pero está marcada, ¿eh? Mutear a los Sí. participantes, sí, está, o sea, ahora está, no va a haber cosas de que... Se puede. Sí, Sí. lo que pasa es que muchas veces, depende cómo esté armada la configuración del Vamos, el propio invitado puede desmutearse a veces. No, pero a mí es como que había entrado, ¿viste? Y no sé. No entendió nada, claro. Tengo como cuidado esto de entrar siempre muteada a los lugares. Y se ve que tenía por default que entraba con el micrófono abierto, pero a los gritos, porque además ni siquiera es que hizo un comentario así por debajo, che, está medio viejo, ¿no? ¡Qué viejo que está! No. Una incomodidad total. ¿Pero habrá estado con alguien el tipo o estaba solo? ¿Por No, quién se lo sé que estaba con comentaba? alguien, le estaba hablando a alguien porque le decía, vení, como que le... ¡Ah, no, me muero! Hacete amigo. Sí. Muy fea actitud, la verdad. Dios mío. Sí, fue un momento muy incómodo que pasamos, pero bueno, por A mí no me suerte da las Gustavo lo manos, tomó bien. yo puse, viste que Gustavo cuando quería hablar además quedó muteado, porque yo agarré y puse mutear a todos. Claro. Ahí está Hola Adriana. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Un gusto. Estás Ah, muteada, está Adriana. muteada, no se Ahí puede. va, hola, acá estoy. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Andrea? Encantada. Hola, Miren que un gusto. estoy imprimiendo lo de la presentación de los participantes. Allá los del bolilla, ¿eh? Esperen un segundo. Ahí está. Bueno, vamos viendo a ver si hay alguien para admitir. No, todavía no. Es temprano, faltan 10 Estamos minutos. temprano, faltan 10 minutos, sí. Yo también Sí, esperamos mi unos son- minutos para escribirle para ver si se suman. Pero bueno. Mi sonido se escucha bien, chicos, sin problema, ¿no? Se escucha perfecto. Bien. Perfecto. Sí, se ve. De cualquier Así. cosita, yo tengo muchos animales. Cualquier cosita, si ustedes ven que hay como
un sonido Es como el muy... zoológico. Claro. Me ¿Muchos avisan y animales voy- distintos? ¿Muchos animales distintos? muchos animales distintos. Entonces, cualquier cosa me van avisando y voy poniendo me pongo los audífonos. Muy bien. Ay, pero me quedó la intriga. ¿Qué animales tenés? No, hay gatito, hay perrito, pajarito, los caballitos están lejos, o sea, gallinitas todavía no, porque se lo tengo prohibido a mi pseudo marido, pero dentro de poco por acá atrás me pasar una gallina, o sea, así, a ese nivel. Mira qué bárbaro. Bueno, está bien, sí. Si vemos que alguien empieza a cacarear, te avisamos, sí. Claro, ustedes ahí como... Va a ser la anécdota social segundo encuentro. Claro. La En el gallina de tercero Belén. contamos, ¿sí? ¿Te acordás cuando le apareció? Una vez estaba coordinando un gabinete acá en la Municipalidad de Rosario, era una reunión de emergencia de COVID, y entrábamos en el mundo de las tecnologías, yo no sabía todavía, viste, cómo se realizaba este uso, pues daba clase online, pero las pantallas todavía no las tenía muy incorporadas, se me escaparon los caballos, yo estaba abierta, el intendente hablando de la cantidad de muertos, y yo llamando a mi marido diciéndole, Darío, se escaparon los caballos, y sentía, viste, el ruido de los caballos, y los secretarios, Ane, por favor, muteate, se está saliendo, o sea, eran los muertos y los caballos, y yo gritando, se escaparon los caballos. Pero vivís, ¿por dónde vivís? Claro. Para traer hasta Yo vivo caballos. en Roldán, pero Claro. por las afueras de Roldán, Sí, sí, sí. en el campo, digamos. Está Ah. mi casa, pero después hay muchísimos terrenos baldíos, digamos, es otra. Recién ahora es una zona que se está urbanizando. Entonces, bueno, está como bastante despojada de urbanidad y tiene otros condimentos. Claro. Se está urbanizando mucho Roldán, ¿no? Porque Sí, nosotros en la maestría en estudios urbanos tuve como 2 estudiantes que querían estudiar el modelo de urbanización, mucho barrio cerrado, decían además, ¿no? En Roldán. sí, unos barrios cerrados que no terminan de tener las características de los barrios cerrados, porque aún así el Estado le sigue garantizando los servicios, ¿no? Entonces quizás es de acceso irrestricto o barrio abierto, algunos tienen seguridad privada, otros no, son como configuraciones que todavía raras, y ahora están ahí limitando las urbanizaciones de este tipo, porque desde el municipio no están dando abasto con la extensión de los servicios básicos, porque Claro. han pasado de 15.000 habitantes que tenía el casco urbano de Roldán a, bueno, casi 70.000 en muy poco tiempo, ¿no? Es muchísimo, Es muchísimo, muchísimo. es muchísimo. Entonces, obviamente ese porcentaje de crecimiento no todo es residencial, porque hablamos de muchas casas de fin de semana, ¿no? Pero igual implica abastecer de servicio a casi el triple de lo que antes estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Claro, entiendo, sí, sí. Es un tema ese, ¿no? La combinación. Hoy estuve en una especie de, hoy fue un día así full, en encuentros virtuales, que organiza un debate sobre, empiezo al revés, hay una movida de algunos diputados, Fabio Ketlas, y un diputado nacional y otro Juan Martín, que yo no lo conozco mucho, que están trabajando por proponer una ley de áreas metropolitanas para el país. Ajá. Entonces, vienen armando una serie de encuentros, de debates, en el cual, debo confesar, digo, que me habían pedido que te invite, pero volví de viaje el sábado y me olvidé. Me olvidé completamente, era hoy a la mañana. Después, como te Te digo, avisa un poco me habían tarde, pedido, digo. especialmente Claudio Guiglaro me pidió especialmente que lo invite, digo, ¿cuándo me olvidé? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Bueno, te perdiste. La verdad es un Te debate salvaste de interesante. una reunión menos. sí, sí. Una reunión menos tuviste, tal cual. Pero interesante porque hay no sé si lo conocen, un tal Pablo Reca, que es un abogado constitucionalista que insiste mucho en la cuestión de, para la provincia de Buenos Aires en particular, porque él es de La Plata, sobre la cuestión del estatus institucional de los municipios en la provincia de Buenos Aires, que
la Constitución bonaerense es, según él, se sigue repitiendo algo escrito en el 1889. No sé si es así, pero él dice que es así. Y dice que entonces que la falta de instrumentos para regulación del suelo de alguna manera favorecen que tanto se reproduzcan los barrios cerrados como los asentamientos irregulares, porque no hay suficientes instrumentos normativos como para regular un poco mejor estas formas de urbanización, que tienen diferentes problemas, pero que ambas tienen sus complicaciones, ¿no? No sé ahí, Adriana, si están con ese tema, si conoces algo de la experiencia de el ente metropolitano acá en Rosario, el ECOM. Sí, todos en esta reunión todos lo mencionaban, y yo también, sí, como ejemplo, la verdad. Sí, me parece que ahí sí. yo he participado de los diseños metodológicos de los talleres para armar los planes regionales. Es bastante interesante. Está bien que hoy con esta actual gestión, lamentablemente, muchas de las planificaciones que venían llevándose adelante de cara al 2030 han quedado en stand-by, también, por supuesto, acompañado de esto de la pandemia, pero creo que ahí hay bastante puntas interesantes como para tomar, algunas para retomar y otras para revisar, por supuesto. Sí, hasta donde yo conozco, por cosas que yo miré y porque estudiantes de la maestría de estudios urbanos, el año pasado yo dicté un curso sobre gobernanza local en el doctorado de ahí de Rosario, o sea que... Ajá, bien, está hay empapada. mucho intercambio. Bueno, además Sí. yo soy rosarina, te digo, soy bastante rosarina, o sea que... no porque haya vivido muchos años, sino que de corazón soy bastante rosarina. Y entonces, y efectivamente es un ejemplo, me parece que es uno de los casos más exitosos de los pocos que hay en nuestro país, de algún tipo de institucionalidad metropolitana que funcione, porque después hay algunas iniciativas en Neuquén, en Salta, pero son como... Sí, tal cual, Neuquén, sí, tal cual, sí. Sí. Ahí. Y hay bastante de lo que estaba en esos planes implementado también. Ah, mira. Sí, hay bastante de eso que está en letra, que se ha concretado como se esperaba. Obviamente las zonas más complicadas, vinculadas a las cuestiones sociales, ahí quedaron en revisión, pero hay mucho de infraestructura que se ha llevado adelante también, ¿no? Y todo muy promovido, impulsado por Rosario, liderado por Rosario, ¿no? Sí, liderado por Rosario, sí, liderado por Rosario y en consorcio más allá de los municipios, con la Universidad también, Nacional de Rosario, aportando ahí equipos técnicos vinculados a la ciencia política y a la arquitectura. Claro. ¿No? Para el desarrollo de los instrumentos. Fundamentalmente, ¿bajo qué gestión fue el que se impulsó ese proceso? Y esa fue la última de Miguel Lichi, la última de Miguel Lichi, las últimas dos y la última de Mónica Frey. Es decir, hace unos 12 años. Ya la última de Mónica Frey, el eje estaba cambiando, digamos, tenía aún cabida, pero digamos, la impronta no era tal como la que sí había tenido los 8 años anteriores. La última de Miguel Lichi y la primera de Frey. ¿Y vos estás en Rosario, trabajando ahí en la municipalidad desde? 2009. Yo arranqué con la primera de Miguel, sí. Bien. Ahí lo estoy viendo Alejandro Gandulfo, lo admito, ¿verdad? Sí, que es nuestro... Permiso, voy a buscar mi celular para controlarme el tiempo, chicos, ¿sí? Dale. Hey, Gustavo. Hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Alejandro? Estás muteado, Ale. Ahí sí. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, acá andamos en la lucha. Muy bien, ahora te veo en Quilmes. Me enteré por Gustavo, no sabía que estabas en Quilmes. La última vez que nos habíamos visto estabas en Moreno. Yo estuve un añito en Moreno, 2016-17. Claro. Después me fui a España un año a estudiar. Y bueno, mirá. cuando volví, empecé, ya a Mayra la conozco hace muchos años, y bueno, empezamos con la campaña, y una cosa lleva a la otra, y acá estamos. Bien, bien. ¿Y cómo está la cosa ahí? ¿Bien? Bien, a ver, yo siempre digo, hay compañeros, compañeras que trabajan en el municipio, digo que trabajar en un municipio es barrer en el Sahara, ¿no? Uno todos los días está barriendo, trabaja,
se va a dormir y al otro día las cosas más o menos, muchos de los problemas están iguales. Y hay que volver a trabajar. Pero bueno, en esa dificultad que tiene la gestión local, con muchos avances, contentos con eso. Obviamente en una situación compleja, ¿no? Social, Claro. económica, compleja, y que nos han pasado todas las que nos podían pasar, pandemia, digamos, un contexto que no fue el mejor. Pero dentro de todo, satisfechos. ¿Vos estás desde el minuto cero con En el Mayra? minuto cero como jefe de gabinete, ya estoy, Jefe de ¿viste? gabinete. Es como se Mirá. cumple, se llena la barrita de tiempo Claro. que un jefe de gabinete puede durar casi, porque te Bien. explota. De curioso nomás, ¿sigue Alberto de Facio como secretario de gobierno? Alberto es secretario de comunicación. Ah, ¿no estaba en gobierno antes? No, fue siempre de Ah, comunicación. no. Tiene relaciones institucionales y comunicación. Ah, Entonces, ok. bueno, nosotros nunca tuvimos secretario de gobierno. Entonces, alguna de las tareas las llevo yo y otras Claro. Alberto. Así No, que está medio. me confundo porque era subsecretario de gobierno con Scioli en provincia, con Y Camaño. de municipios fue Y de también. municipios también. Bueno, mandale saludos a Alberto, que es un gran amigo. Cuando Le lo veas, mando, mandáselo. el obvio. Gente, solo para 6:01 y se sumó Jorge. Hola, Jorge. Estamos Hola, todos- Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por sumarte también. Gracias Hola, a todos. buenas. Gustavo está medio ajustado con el tiempo, así que se iba a conectar ahora con el celular mientras se estaba trasladando a la casa, pero me dijo si no, que arranquemos y ahí. Admito 18 a todos personas. entonces. Hay ¿Les 18 personas parece? en ¿Hay sala de alguna espera. cosa para coordinar? No sé, ¿están claros más o menos cómo va a ser el intercambio y todo eso? ¿Sí? Sí, que si Sí, quieren lo adelanto, lo voy a decir ahora públicamente, pero se los adelanto para que estén al tanto. Bueno, yo soy Adriana Rothman, investigadora y profesora de la Universidad de General Sarmiento. Ya con Ley un poco charlamos. Alejandra, mucho gusto. Y Mucho Jorge, no gusto. sé si te acordás, pero te conozco de hace como 20 años, una actividad que hicimos desde la universidad con la municipalidad, pero bueno, fue hace mucho tiempo. Está muteado, Jorge, me parece. La idea es que, como ya seguramente les llegó el mail, esto sea un conversatorio. Esta palabra que también nos llegó junto con la pandemia, digamos, estas palabras nuevas, es para que no sean exposiciones muy extensas, sino que la palabra más o menos circule, es que pensamos esta modalidad de preguntas que ustedes van a ir respondiendo con intervenciones cortitas, les insisto lo de cortitas, porque voy a tratar de ser bastante rigurosa, para que efectivamente podamos trabajar sobre las 4 preguntas que ustedes les llevan en el mail, todos puedan hacer algún aporte y también quienes están en el público puedan hacer preguntas luego al final. O sea que la idea no es que nadie se explaye, sino que vaya haciendo aportes acotados pensando que va a haber 4 rondas, o sea que, mejor, no solo 4 rondas más las preguntas finales, de modo tal que cada aporte, eso, sea más o menos acotado a la pregunta, y si no, se los vamos a repreguntar. Si hablan de otra cosa, les vamos a repreguntar lo que decía la pregunta, porque realmente nos parecen temas muy clave, digamos, yo sigo hablando, si queréis empezar a dar entrada a todo el mundo, Diego. Sí, le damos en entrada, entonces hay 28 Sí. personas en la sala. Y también, mensajito esto por también lo voy a, para que no se nos lo voy a vaya. decir ahora, el objetivo de todo esto tiene que ver con pensar la formación, con repensar la formación, o sea que toda nuestra preocupación va enfocada en ese sentido. Eso también quiero como aclararlo, por si repreguntamos algo, eso es lo que nos motiva a armar esto. Bien. Bien, gracias. Hola, bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas. Adriana Rothman va a estar moderando este segundo diálogo más centrado en funcionarios o en la mirada desde lo local. Bueno, Adriana Rothman soy yo, ya con Hola, muchos Adriana. nos conocemos, con muchos y muchas nos conocemos,
con otras y otros no. Soy profesora e investigadora del área de Estado, Gobierno y Administración Pública del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, y desde este lugar es que voy a coordinar este segundo diálogo, este segundo encuentro, que, como es evidente, si es segundo, forma parte de un ciclo que estamos llevando adelante el área del Instituto del Conurbano y el área de Estado, Gobierno y Administración Pública, junto con la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Asociación Argentina de Administración Pública, cuyo presidente, secretario general, no sé cuál es la chapa que le corresponde, es Diego Pando, que está también acá presente en esta reunión. La idea de este ciclo, que es una iniciativa que surge en principio desde la carrera de Administración Pública, bueno, para quienes no conocen tanto el Instituto del Conurbano, tenemos áreas de investigación y carreras sobre los mismos temas. Esta es una propuesta que nace de la carrera, en diálogo con estas dos instituciones, con la SAP y con la Asociación Argentina de Administración Pública, preguntándonos por la pertinencia que tiene hoy la formación en administración pública, políticas públicas, gestión pública, como la querramos llamar. Hay algunas carreras de grado en estos campos, hay muchos estudios de posgrado que se ofrecen, y también está la propia capacitación que ofrece el Estado, las administraciones públicas en sus diferentes niveles, y en todos estos campos la verdad que esta es una pregunta que nos está atravesando, es una duda que nos está atravesando, porque evidentemente estamos en un momento como de muchísimos cambios, digamos. Todos lo decimos todo el tiempo, pero es como parece figurita repetida, pero es imposible no decir que estamos en un momento de profundas transformaciones, de mucha incertidumbre, de mucha transformación incluso en relación tanto a qué le corresponde hacer al Estado y qué le corresponde hacer a la sociedad, como también en relación a la gestión, a cómo está cambiando el Estado, cómo está cambiando la gestión y cómo debería estar cambiando en función de las nuevas expectativas y demandas de los ciudadanos y ciudadanas, que también se están transformando mucho, digamos, ¿no? Por supuesto, la digitalización está como dando vuelta muchos procedimientos en diferentes ámbitos. La participación de la ciudadanía organizada, que cada vez más interviene de diferentes maneras en los procesos de gestión de las políticas públicas, y eso, por supuesto, le trae a los administradores, a los funcionarios y funcionarias, a quienes están a cargo de la gestión, les traen como nuevos desafíos. Y después, la propia agenda estatal se está transformando mucho, y eso es particularmente en el nivel local, que es de lo que vamos a hablar hoy. La agenda de los municipios está transformándose, ampliándose de manera acelerada, y particularmente en el campo de lo social, pero no solo, digamos, y se está transformando además en una dinámica, con una lógica bastante compleja, porque la agenda crece, los campos de intervención son cada vez más, los vecinos y vecinos, la ciudadanía, le reclaman a los gobiernos municipales que intervenga sobre cada vez más cuestiones, en un esquema en el cual los municipios tienen las mismas escasas competencias, particularmente en la provincia de Buenos Aires, y un poco más de recursos, pero tampoco demasiados. Entonces, efectivamente, ahí hay una tensión importante, que se suma a los que habíamos, entre otros, los que mencioné recién previamente, sobre la actualización, la modernización de la gestión y las nuevas formas de intervención de la sociedad en los procesos de gestión de las políticas. Es por ello que desde la carrera nos preguntamos todo el tiempo, bueno, si esta formación que estamos brindando es una formación acorde con estos tiempos. ¿Qué es lo que hay que ajustar? ¿Qué es lo que hay que modificar? ¿Qué es lo que hay que adaptar? Y es para eso que pensamos este ciclo de encuentros, de diálogos, que el primero fue con referentes académicos, este segundo es con funcionarios y funcionarias de gobiernos locales. Va a haber un tercero el 27 de junio con representantes del sector sindical,
estatal, ¿no? Y luego va a haber el 1 de agosto el final con funcionarios y funcionarias de la gestión pública nacional y provincial. Con todos ellos y ellas venimos trabajando estas mismas preguntas, que son fundamentalmente 4 preguntas que ya se las adelantamos a los y las expositores, que las voy a recordar ahora, que la primera es: ¿cuáles son los desafíos y tensiones más importantes que enfrenta hoy la gestión pública argentina? ¿De qué manera estos desafíos están siendo modificados por las demandas ciudadanas y de qué manera la gestión pública responde de manera integral y efectiva a estas demandas? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las oportunidades que este contexto de tanta transformación, de tanto cambio, ofrece para mejorar, para desarrollar las capacidades estatales, mejorar las capacidades de funcionarios y funcionarias? En tercer lugar, ya enfocando más fuertemente en el plano de lo que nos importa, que es la cuestión de los conocimientos, de las capacidades, ¿cuáles son los conocimientos, capacidades, orientaciones, habilidades que hoy en día son centrales para trabajar en el sector público? O sea, tanto en el campo de la prestación de servicio, en el campo del desempeño de funciones transversales como planificación, evaluación, coordinación, en el segmento de la alta dirección pública y también en algunos sectores estratégicos. ¿Qué capacidades, qué competencias, qué conocimientos hoy en día son necesarios para desempeñarse con efectividad en estos sectores? Y por último, bueno, ¿qué estrategias o caminos posibles de transformación, qué experiencias o instrumentos podemos recuperar que den cuenta de iniciativas de desarrollo de capacidades de la cual podamos todos y todas aprender? Estas son las 4 preguntas, como les decía, son preguntas que tienen que ver con la preocupación por cómo adaptar los programas de formación. Y en ese sentido, les hemos pedido a los y las expositoras de hoy que pongan el foco en esa preocupación, y es hacia eso que vamos también a ir orientando nuestras intervenciones. Nuestra propuesta es que esto sea un conversatorio, y eso quiere decir que vamos a tratar de que las intervenciones sean cortitas, que haya varias rondas de intervenciones, pero cortitas. Como ya le adelanté a los invitados e invitadas, la idea es que cada respuesta, cada pregunta no tome más de unos 5 minutos, y vayamos de pregunta en pregunta. Yo voy a ir dando la palabra solo para ordenarnos, para que después además nos quede un tiempo significativo para preguntas del público. Por eso la idea es que nadie monopolice por mucho tiempo y que nadie se ofenda si lo corto, porque justamente la propuesta es que sea lo más dinámico posible. Dicho esto, voy a pasar a presentar en detalle a nuestros participantes de hoy. En primer lugar, Alejandro Gandulfo, que es hoy jefe de gabinete de la Municipalidad de Quilmes. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella y magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, subsecretario municipal de Gestión y Modernización y subsecretario municipal de Gobierno también de Quilmes. Entiendo, ¿no? Porque recién veníamos hablando que también tenés un recorrido en Moreno. Esos 2 cargos fueron en Moreno. En Moreno, ok, en Moreno, y luego ahora jefe de gabinete en Quilmes. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En segundo lugar, Analey Berardo, nuestra invitada que viene más de lejos, es coordinadora técnica del área social de la Coordinación General de Gabinete de la Municipalidad de Rosario. Es investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y también profesora del aula virtual y de la Escuela Superior de Administración Municipal en Rosario, consultora especializada en diseño, desarrollo e implementación de metodologías participativas y ciudadanas para la detección de problemas públicos focales y el desarrollo de políticas públicas. Y en tercer lugar, el que viene más de cerca, aunque acá obviamente no da lo mismo, es Jorge Sparvoli, que es abogado,
fue director de Asuntos Legales de la municipalidad, de la antigua Municipalidad de General Sarmiento, a la que nuestra universidad debe su nombre, y luego director general de gobierno durante 5 periodos en la Municipalidad de Malvinas Argentinas. Desde el 2015 hasta ahora es director general de Administración de Malvinas Argentinas. Tenemos entonces un panel de funcionarios y funcionarias de diferentes municipios, con diferente formación y también con diferente inserción profesional e institucional en el propio municipio. En ese sentido, creo que esto, sin duda, va a ser como muy rica la conversación, y entonces les propongo una primera ronda, primero Alejandro, luego Aneley, luego Jorge, este orden lo vamos a ir cambiando, para que hagan una primera presentación sobre la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los principales desafíos o las principales tensiones que se observan hoy en la gestión pública, pensando en los problemas, en las cuestiones y en las nuevas formas de demandar y de intervenir que tiene hoy la ciudadanía? Le doy entonces la palabra a Alejandro. Muchas gracias, Adriana. Bueno, voy a retomar algunas cositas que vos fuiste adelantando, que creo que son la clave, ¿no?, para entender, yendo a lo local, que creo que es un poco el objetivo de esta charla, el rol que hoy tienen los municipios, ¿no?, que han ido mutando, capaz en las últimas décadas, a la luz de una mayor exigencia de parte de la ciudadanía, que creo que eso es uno de los principales desafíos. Hoy nuestros vecinos, nuestras vecinas nos exigen mucho más de lo que exigían hace 20, 25, 30 años, y nos exigen una gestión diferente, más eficiente, más eficaz, como gran parte de la teoría lo marcaba en los 90, a principios de los 2000, pero también una gestión más cercana, ¿no?, que escuche las demandas particulares casi de los vecinos. Nosotros nos pasa, hacemos reuniones en casi todos los barrios de Quilmes todas las semanas, y de esas reuniones se modifican mucho de los objetivos que tenía la gestión. Seguramente no los grandes objetivos, los grandes lineamientos de la gestión, pero sí te sirve para ir ajustando pequeñas o realizando pequeñas modificaciones. Entonces, de esas mayores y diferentes exigencias que hoy tienen nuestros vecinos, también se cruza con ese rol diferente que tienen los municipios, que dejaron de ser esos administradores del ABL, del alumbrado, barrido y limpieza. Y ahí creo que es la tensión más grande. Los municipios originalmente, hablando en mi caso particularmente de la provincia de Buenos Aires, tenían como funciones institucionales principales el ABL. Seguramente algunas cuestiones de salud, de atención primaria, que se descentralizan los municipios en los 90, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y algunas cuestiones de atención también sociales primarias. Pero la estructura fundamental de lo que tenía que hacer, o lo que tiene que hacer institucionalmente un municipio, es el alumbrado, el barrido y la limpieza, y, digamos, las ramificaciones de eso. Y gran parte, por eso yo decía que era la atención fundamental de los municipios, desde mi punto de vista en la actualidad, es que gran parte de los recursos que tienen los municipios, y que obtienen por las tasas que cobran o por la coparticipación que reciben, son por esas tareas. Pero en la actualidad, esas tareas son, digamos, un 20, un 25% del gran conjunto de tareas que los municipios llevamos adelante, ¿no? Esas nuevas funciones que están relacionadas a la educación y al mantenimiento de los establecimientos educativos, ediliciamente hablando, a la salud y a la manutención también de las salitas de atención primaria, a la asistencia social o incluso a la seguridad, ¿no? Seguridad, que es una competencia netamente provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero que hoy los municipios, en el caso particular de Quilmes, pero pasa lo mismo en todos los municipios del Gran Buenos Aires, nos hacemos cargo del mantenimiento de los patrulleros, de la nafta, de la instalación de las cámaras de seguridad, también de los lectores de patente, y nosotros en el caso de Quilmes hasta pagamos el seguro de los patrulleros que maneja la policía bonaerense. Entonces, ese gran caudal de recursos que los municipios destinan a esas nuevas tareas generan una tensión. Y sobre todo, y acá
refuerzo la palabra de tensión, una gran desigualdad entre los municipios. No todos los municipios tienen los mismos recursos propios, no todos los municipios pueden acceder a esos recursos, entonces no todos los municipios pueden dar respuestas de igual forma a los problemas que exige y a esos nuevos problemas que exige la sociedad. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no?, donde los municipios cada vez tenemos más tareas que cumplir y que uno, cuando se sienta en un municipio a gestionar, no puede mirar para otro lado y decir, no, perdonen, nuestros vecinos, esa es una tarea provincial o nacional, nosotros no podemos hacer nada. Todo lo contrario, cualquiera de los compañeros, compañeras que gestionan acá en un municipio lo van a poder decir. El municipio siempre se dice es la primera ventanilla del Estado, y muchas veces es la única ventanilla. Y para los vecinos la respuesta la tiene que dar el municipio. No le podemos decir, no, mirá, eso tenés que ir a La Plata porque es una cuestión provincial, la limpieza de los arroyos. Se lo van a exigir al intendente, a la intendenta de su distrito. Y obviamente eso genera una fuerte tensión en la administración pública, en los recursos que tenés para llevar esa administración pública, que obviamente también te genera distintas oportunidades. Como vos muy bien decías, y que capaz también, yo voy rápido para seguir la línea de la charla, pero también esas maneras y esas nuevas exigencias de la ciudadanía te fuerzan a gestionar distinto. Las nuevas tecnologías, por supuesto, es una herramienta importante que todos los municipios cada vez en mayor medida y a lo largo de los años fuimos incorporando y vamos incorporando nuevas herramientas, pero acá yo creo que la pregunta que hay que hacer, y que hay que hacer desde las universidades y que tienen que impulsar los alumnos para después también retroalimentar a la gestión local es, bueno, ¿cómo vamos a incorporar la tecnología? ¿Para qué? ¿Con qué planificación? Digamos, podemos hablar de herramientas, podemos tener una gran caja de herramientas, pero si no tenemos claro el objetivo y qué es lo que queremos hacer, y eso es una definición política, pero también es una definición de gestión y de políticas públicas, bueno, capaz la herramienta sola no va a cambiar ni la realidad de tu municipio, de tu ciudad, ni la realidad de los habitantes. Entonces, bueno, a modo de resumen, yo creo que los grandes desafíos que tenemos es, primero, cómo respondemos a esas nuevas demandas, que es un poco lo que creo que hay que discutir. Después, cómo logramos que los municipios, los distintos municipios de Buenos Aires, y seguramente pasa lo mismo en otras provincias, tengan las mismas posibilidades de dar respuestas, y para eso hay que discutir la coparticipación provincial, hay que discutir las fuentes reales de ingresos de los municipios, y por supuesto también hay que discutir cómo planificamos, cómo invertimos los recursos municipales y qué herramientas tecnológicas incorporamos para mejorar la gestión diaria de los municipios. Cualquier cosa, Muchas fui súper gracias. rápido. Clarísimo, clarísimo. Le doy entonces la palabra a Annelei. Bueno, gracias. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todas y a todas. Gracias a la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública, a la Sociedad Argentina de Análisis Político y al Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento por hacerme parte de este entrecruzamiento de miradas que están proponiendo de distintos lugares. Voy a retomar algo que decía Alejandro al inicio de su presentación. Él hablaba de la noción de cercanía, y yo creo que esta idea de cercanía imponen a los gobiernos locales, más precisamente imponen al gobierno local de Rosario, ¿no? Desde ese lugar estoy hablando, que es el que transito y el que habito desde hace mucho tiempo. Creo que esa cercanía impone dos desafíos fundamentales en el diseño de políticas públicas que sean así integrales y efectivas, ¿no? Como lo planteabas vos, Adriana, en la pregunta. Una tiene que ver con el anclaje territorial en el diseño de la política, y la otra tiene que ver con la consideración de los sujetos que habitan esos anclajes territoriales, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, el desembarco de una política de corte cultural para todo el municipio de Rosario, sin lugar a duda debemos tener en cuenta las singularidades de las distintas identidades barriales que forman parte, ¿no? Rosario, y seguramente pasa en muchos de los municipios, no es una, sino son varios, y está vinculado con cómo se habitan esos recortes geográficos que son los barrios. Entonces, volviendo a este tema, si nosotros pensamos en el desembarco de una política cultural, no sé, en el barrio Godoy de la ciudad de Rosario, que se encuentra en el oeste, con una fuerte tradición chamamecera, la propuesta vinculada a los talleres culturales de danza allí serían completamente diferentes a los de barrio Santa Lucía, por ejemplo, que está a 10 cuadras de barrio Godoy, en donde el hip hop manda, ¿no? De la misma manera, en el diseño y en la implementación de una política que esté vinculada a la prevención de las economías delictivas, ¿no? Tenemos sectores de la ciudad en donde el tráfico está vinculado con los animales, otros sectores de la ciudad en donde las economías delictivas tienen como corazón a las autopartes, otros el narcotráfico, y en otras identidades barriales, ambas esas tres economías coexisten, ¿no? Entonces creo que el diagnóstico y el reconocimiento de esos territorios es clave para poder llegar de manera efectiva con la política que pretende, ¿no? el Estado local. Y de la mano, ¿no?, de esta noción de anclaje territorial, la idea de el ciudadano como sujeto protagonista de esas demandas. Y aquí lo mismo, ¿no? Los ciudadanos, hay ciudadanos que entienden que hay determinadas cuestiones que son problemas que el Estado debe atender, y esas mismas cuestiones para otros ciudadanos no, ¿no? El asfalto es un ejemplo. ¿Quién no pensaría que quisiera tener su cuadra o su calle, pavimentada? Y sin embargo, hoy nos encontramos con reductos de nuevas urbanizaciones que ven que el asfalto de alguna manera está interrumpiendo en el ecosistema a donde se están formando las nuevas urbanizaciones que están como más alejadas de los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, esta idea de poner al ciudadano y escuchar al ciudadano, que es un ciudadano que, coincido con Alejandro, es más activo, está más organizado, poner al ciudadano en el centro de lo que necesita del Estado, creo que es otra de los elementos fundamentales. Un tercer elemento que va de la mano de este anclaje territorial y esta consideración de la política desde la ciudadanía y para la ciudadanía, creo que tiene que ver con la posibilidad de hacer un ejercicio en serio hacia el interior de las áreas de nuestro Estado, de las distintas entidades y reparticiones, ¿no? Digamos, llegar de manera integrada a la ciudadanía y de manera efectiva tiene que ver con que también podamos llegar todos juntos, ¿no? Hoy los problemas públicos, como lo dice la literatura, son perversos, son complejos, multicausales, y para su abordaje necesariamente requiere la interdisciplina, requiere la expertise de las diferentes áreas que lo están pensando, y esa intervención debe ser de una manera lo más coordinada posible. Por eso pienso en esta idea o en este desafío de coordinación de agencias del propio Estado, pero coordinación en serio, ¿no? Con tiempos definidos, con compromisos asumidos, con monitoreo de esos compromisos. Pensando, por ejemplo, en una situación muy puntual, o en casos puntuales, pero que son de los más vistos, sobre todo en el ámbito de las políticas sociales. Hoy una familia en situación de calle está atravesada, en el mejor de los casos, por situaciones de desnutrición infantil a los más pequeños, embarazo adolescente en las más jóvenes. Seguramente la situación de calle deriva de una usurpación de su casa, porque quizás algunos de los jóvenes que integran estas familias están vinculados al narcomenudeo. Digo, esa es una situación cotidiana con la que nos enfrentamos los municipios, o con los cuales, por ejemplo, por lo menos Rosario, se enfrentan lo cotidiano. ¿Cómo abordamos esa situación si no es desde una perspectiva integral y teniendo en cuenta todas las aristas, ¿no?
que representa ese problema, y a partir de las capacidades, que son muchas, al menos las instaladas en el propio Estado local. Esta triada que estoy mencionando en cuanto a las tensiones que creo que son principales para los gobiernos locales, creo que está coronada y atravesada de alguna manera con algo que también mencionaba Alejandro, y que tiene que ver con la gestión de la información, ¿no? Cómo toda la información que, por supuesto, tenemos de la ciudadanía, que generamos a partir de las políticas que implementamos, cómo las gestionamos, las sistematizamos y las procesamos, no de cualquier modo, de un modo estratégico para la toma de decisiones, ¿no? Para la toma de las decisiones a los más altos niveles, y también, por supuesto, para el monitoreo y los ajustes que son tan pertinentes en el marco del desembarco de una política, justamente para ser efectiva, para ser integral y para poder ir respondiendo a las demandas de la ciudadanía, que son no solo cada vez más complejas, sino también cada vez más cambiantes. Bueno, muchísimas gracias, también súper precisa y muy complementaria con todo lo de Alejandro. Le paso entonces a dar la palabra a Jorge. Bueno, muy interesante mis preopinantes. Hay muchos puntos que yo comparto totalmente, así que es complementario lo que puedo decir. A mí me parece que en el municipio las inquietudes de los vecinos hoy en día está mucho tendiente al tema de seguridad y a la victimización. Echan en cara al municipio de cosas que no tienen nada que ver y exigen asistencia a la víctima de una manera que a veces no se puede dar, aunque existen reparticiones adecuadas para esto, ¿no es cierto? La policía a veces, con todo el apoyo que nosotros le damos, no da abasto, y es un tema que exige algunas políticas más severas, ¿no? También creo que uno de los requerimientos es todo el tema de la economía social, las ferias, la economía informal, que realmente necesita un apoyo, pero tampoco va a proveer al municipio ningún tipo de tasa, sino solamente la subsistencia. En cuanto al tema de la información, yo creo que los vecinos están reclamando es una mayor velocidad de las tramitaciones municipales, una menor burocracia, una mayor eficacia. Y eso todavía a veces no se da a pesar de la informática y a pesar de los nuevos TICs, ¿no es cierto? Esto es porque faltaría una cultura de apreciar mejor todo el equipamiento tecnológico para hacer una reingeniería de los procesos internos y proveer a la mayor velocidad lo que los vecinos nos están pidiendo. A veces no son los recursos, sino que son las capacidades humanas que por burocracia evitan dotar de lo que se está pidiendo. Creo que esta es la falla, es que, no sé, en otros municipios, pero la capacitación del personal municipal es deficiente. Una de las razones es que la mayor cantidad del personal es político o está en condiciones no estables, es decir, con falta de una carrera administrativa que genere un interés por poder crecer y poder dar lo mejor de sí. Entonces, cuando no existe esa estabilidad y cuando no existe ese crecimiento, el reconocimiento por lo que se hace bien, el empleado se convierte en lo que uno llama un empleado público, un gasalla. Es decir, alguien que está en el tiempo que le dure el horario y se va sin preocuparse por los vecinos. Y creo que eso los vecinos se dan cuenta y es lo que más violencia trae cuando el destrato o la ignorancia de lo que puedes dar el municipio a sus necesidades genera. Creo que sería una gran cosa que hubiera, no sé, los demás municipios, hubiera un enfoque muy fuerte de la universidad en mejorar o en interceder para la generación de carreras administrativas simples, fáciles de introducir en la economía municipal, sin los miedos de llegar a una permanencia inútil, sino una estabilidad creativa, una estabilidad en crecimiento.
Fuera de eso, acompaño a todos los que han comentado mis compañeros y creo que los desafíos son grandes y los requerimientos de los vecinos también, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Jorge, porque efectivamente, tal cual, de alguna manera los tres fueron como hilando diferentes cuestiones que terminan en esto que nos interesa mucho, que es qué pasa con las capacidades de quienes trabajan ahí, ¿no? Dando vuelta entonces ahora a esta cuestión, bueno, entonces acabamos de hablar de los desafíos, de los problemas, de cómo hacer frente a estas nuevas tensiones. Este escenario, ¿qué oportunidades ofrece para ponerse a tono con estos cambios? O sea, ¿qué punta nos estaría tirando estos contextos tan cambiantes para aprovechar, para actualizar y mejorar las capacidades? Ahora hagamos Aneley, Alejandro, Jorge, para cambiar el orden solamente. Bien, gracias. Bueno, esta idea de oportunidades, tensiones, desafíos, bueno, están como íntimamente vinculados, así que voy a traer algo que Alejandro mencionó al inicio, cuando hablaba de el protagonismo de lo local, ¿no? Cuando él decía, bueno, hoy los municipios están situados y están demandados de una forma que antes no lo han sido. Para mí, esto puede ser visto como una oportunidad, ¿sí? Es decir, este protagonismo de lo local, producto de las transformaciones que vivimos en nuestro país durante la década de los 90, acompañado de la oleada democratizadora durante los 80, de que justamente el Estado que mejor podía responder era el Estado que estaba cerca, coloca al Estado local como un actor protagonista en la escena del poder, ¿no? Y lo coloca también, sobre todo, esto después se lo podríamos preguntar a los compañeros que van a venir de las áreas provinciales y nacionales, pero también lo coloca, me parece, en un nivel interesante en relación al despliegue de las políticas que hay de nación y de provincia, ¿no? Porque hoy ya pareciera ser que el gobierno local es un actor que no puede soslayarse, ¿verdad? Y entonces creo que es una oportunidad para dar lugar a sus saberes, es decir, porque las políticas terminan desplegándose en sus territorios, que son muchos los saberes que tienen los gobiernos locales, entonces creo que es una oportunidad para el despliegue de sus saberes, y también es una oportunidad para reclamar, ¿verdad? Para reclamar en el abanico del desembarco de las políticas ese protagonismo, porque el gobierno local tiene mucho que decir al respecto. De la misma manera, y vinculado con algo que yo mencionaba, con la capacidad de organización que tiene hoy la ciudadanía, y de la mano de este proceso que trajo la emergencia del gobierno local como un protagonista en la escena del poder, la emergencia de las organizaciones de base creo que también pueden ser vistas como una oportunidad para que el gobierno local pueda generar con ellas alianzas, ¿no? Por supuesto que la emergencia de las organizaciones sociales de base y las intermedias también tensionan, ¿no? Porque el Estado debe dar una respuesta a esta demanda organizada. Pero sin lugar a duda, en esto de la complejidad de los problemas que se abordan hoy día, yo creo que las organizaciones pueden ser consideradas como un aliado interesante al momento de pensar y diseñar redes de política, sobre todo en el marco de las políticas sociales. Más o menos que se dedican a cuestiones sociales en Rosario, podríamos estar hablando de unas 1.500 organizaciones, más o menos. El municipio de Rosario tiene más o menos una red establecida con 1.000 de ellas, y sin lugar a duda que una buena gestión de política y de coordinación para el desembarco de políticas sociales con estas organizaciones que también están en territorio, son una oportunidad para hacer más y mejor. En el marco de esto que mencionaba Jorge también, y que mencionaba Alejandro, de esta idea de solos no se puede, ¿no? También tenemos otros aliados, redondeando, bien, también tenemos otros aliados.
Otra oportunidad, ya es cortito y con esto cierro mi intervención, es que el despliegue del Estado, por lo menos en el marco de Rosario, ya no tiene un único centro, ¿no? Rosario está descentralizada en seis regiones distritales, y a su vez en múltiples instituciones que de las diferentes secretarías están en territorio. Entonces, creo que la oportunidad es que el Estado está, ¿no? A diferencia de otras oportunidades, a diferencia de otros momentos. Hoy el Estado está con infraestructura y está como personal. Entonces lo que debemos revisar es el estado del Estado. Bien. Muchas gracias, Aneley. Le paso a Alejandro, entonces. Muy bien, muy bien. Voy a retomar algunas cositas de Aneley que me parecen claves. En primer lugar, y como oportunidad, ¿no? El protagonismo de lo local, yo estoy totalmente de acuerdo. Protagonismo de lo local y de la gestión local, que se ve en muchos elementos, ¿no? Se ve en el peso político de los intendentes. Creo que estos últimos 4 años de gobierno se observó como nunca la cantidad de intendentes que terminaron en importantes cargos de gobierno en el gobierno nacional, ministros nacionales, secretarios de estados nacionales. Creo que si hacemos, capaz se puede escribir un paper sobre eso, pero debe ser uno de los gobiernos que mayor cantidad de intendentes en ejercicio que toman licencia para ir al Ejecutivo Nacional, o de exintendentes que terminan con importantes cargos en el gobierno nacional. Y creo que eso habla del protagonismo de lo local y de los municipios como actores políticos relevantes, y que son actores políticos relevantes porque son actores de gestión relevantes, que capitalizan, digamos, todas estas nuevas funciones que tienen y que obtienen cierto reconocimiento social, político y electoral. Es decir, bueno, los encargados de gestionar los municipios resuelven. Digamos, eso creo que es una oportunidad para pensar la gestión local con un mayor peso político de la gestión. Que de nuevo, tenés que tener una contracara que tenga un sostén institucional para poder gestionar más y mejor. Un puntito también que destacaba Aneley en el primer punto. Ella habló de coordinación, de cooperación y de información. Una de las grandes oportunidades que tenemos, como nunca antes, es que tenemos muchos datos y que tenemos muchas más herramientas para sistematizar, analizar y usar esos datos. Como nunca. ¿Sí? Hoy nosotros, desde los mensajes de WhatsApp, de un reclamo que hace un vecino, que entran en el centro de atención a los vecinos que tenemos, por ejemplo, en el municipio, nosotros sabemos en cada barrio cuáles son las principales problemáticas desde, digamos, de un software. Obviamente que eso se tiene que complementar con lo territorial, ¿no? Porque si no, uno se sienta en una pantalla y piensa que ahí tiene toda la información. Sería sumamente erróneo que sea la única fuente de información, pero tenemos esa fuente de información y esa capacidad de utilizar esos datos que creo que ayuda mucho a la gestión, para algo que también se mencionó, que es para una mejor toma de decisión. Digamos, nosotros, y para poner un poco de ejemplo de cómo utilizamos eso, en primer lugar, y algo que creo que es muy importante para estudiar en la actualidad, que sé que hay bastantes trabajos académicos sobre el tema, es sobre los centros de gobierno, ¿no? Jefaturas de gabinete, jefaturas de gobierno, que centralizan información. Ayuda mucho, nosotros eso lo vivimos, que haya un área que centralice la información, que pueda distribuir la información y que pueda hacerle llegar a los principales tomadores de decisión, que son en este caso los intendentes, toda la información necesaria para tomar la mejor decisión posible. Hoy tenemos la posibilidad de tener tableros de gestión que incorporen toda la información de esos datos que andan sueltos en el territorio y que antes no se sistematizaban. Nosotros acá lo hemos hecho. Tenemos la posibilidad de, y creo que es una gran oportunidad, de establecer compromisos. Creo que también lo dijo Aneley. Hay muchos municipios, hay ciudades que gobiernan con la lógica de los compromisos de gobierno. Nosotros los hemos hecho y eso ayuda mucho a la gestión.
ayuda mucho para ordenarte cuando tenés millones de inconvenientes, problemas diarios, que vos sepas que tenés, por ejemplo en nuestro caso, 30 compromisos que tenemos que seguir de una manera diferente, más, pues, digamos, más detallada. Bueno, es una oportunidad que también te brinda, digamos, las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades de gestión que tienen los estados. Entonces, cuando yo al principio hablaba de planificación, hacía referencia específicamente a esto. Entonces, como también es una atención, porque tenés que hacer muchas más cosas, hoy también tenés muchas más herramientas para canalizar esas demandas. Y también tenés mucho más peso político para, tomar el segundo punto que mencionaba al principio, para conseguir más recursos para poder canalizar esas demandas que los municipios tienen que responder. Entonces, seguramente tenemos más problemas que antes, o diferentes. No quiero decir que antes los municipios no había problemas, había muchos problemas, pero hoy tenemos problemas diferentes. Como se mencionó los dos expositores, la seguridad, que de nuevo es un problema totalmente ajeno a los municipios hasta hace un par de años, y hoy cualquier encuesta que hagamos en los municipios bonaerenses, estimo que en Rosario es lo mismo, la principal preocupación es la inseguridad. Cuando vos preguntás quién es el principal responsable, a veces está más repartido eso, pero el municipio aparece, ¿sí? Capaz, no, por lo menos en nuestro caso no es el principal, pero sí aparece como el segundo. Es decir, bueno, tengo que hacer algo, porque no importa que la Constitución diga es de la provincia de Buenos Aires. Tengo que hacer algo porque me lo están reclamando y lo tengo que cerrar. Pero bueno, entonces, a modo de cierre, Adriana, creo que obviamente que el protagonismo de lo local te brinda una gran oportunidad para visibilizar todas estas nuevas demandas y darle respuestas, y que tenemos muchísimas herramientas que seguramente hay que estudiar, hay que perfeccionar más, pero tenemos muchas más herramientas para mejorar la gestión, para planificar mejor la gestión y para dar respuesta a esas demandas. Ahí lo. Muchísimas gracias, Alejandro, clarísimo también. Jorge. Vale. Bueno, comparto mucho. Creo que ese protagonismo nos abre muchas nuevas funciones que los vecinos están reclamando. Este protagonismo que surge también de la derivación de recursos y de servicios que nos están delegando nación y provincia. En ese sentido, todo el tema habitacional que el municipio toma a cargo y hace que cada vez la figura del municipio es más importante para el vecino, porque le resuelve todos esos aspectos que la lejanía del Estado nacional o provincial no lo hace. Y también es cierto que como una de las oportunidades, ese protagonismo hace justamente valorar al vecino la figura del municipio, hace que el vecino cada vez sienta más necesidad de compenetrarse con la actividad del municipio, y eso nos exige más. Pero también una de las oportunidades son las redes sociales, la actividad informática, la mayor comunicación que uno tiene hoy para poder informar todo el quehacer municipal y todas las necesidades que se tienen, ¿cierto? Creo que hace que haya más contacto todavía que antes, sea el vecino, el municipio, todavía la ventanilla más cercana que podía ser otros años con la vecindad. Y sí, pienso eso, que la información que estamos recabando a través de todos los sistemas tiene que ser para nosotros una oportunidad para aprovechar, para poder generar políticas públicas adecuadas, ¿no? Estoy muy de acuerdo que no es solamente un dato, sino tiene que ser convalidado con el terreno y generar actividades que sean apropiadas a la economía que maneja el municipio y la necesidad de la gente. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta que nos dieron en esta segunda ronda. Voy a juntar la tercera y cuarta pregunta, así vamos más rápido, porque creo que pueden amalgamarse en una sola, ya ahora poniendo foco en la cuestión de, bueno, en estos escenarios de desafíos y de oportunidades que ustedes acaban de describir, ¿qué capacidades son necesarias? ¿Qué formación? ¿Hasta dónde sirve la formación, la educación? Y cuando hablamos de formación, estamos hablando, lo vamos a decir, de tanto la formación universitaria de grado y de posgrado,
como también la capacitación que brinda el propio Estado, ¿no? ¿Qué capacidades, qué competencias, qué habilidades son necesarias? ¿Cuáles hay que sostener? ¿Cuáles nuevas hay que incorporar? ¿Cuáles ya quedaron vetustas? ¿Y qué experiencias, y para sumar la cuarta pregunta, qué experiencias interesantes, valiosas para compartir, ustedes conocen que podríamos tomar como referencia para pensar estas estrategias? Ahora, en nuestro nuevo orden, le daría primero la palabra a Jorge, después a Alejandro y por último a Annelei. Bueno, pienso que las capacidades que se necesitan ahora es de investigadores que puedan analizar claramente las necesidades de la población, y el uso de las nuevas tecnologías, profesionales en diseño de nuevas tecnologías adecuadas a la función municipal. Y en cuanto al personal municipal, porque tenemos lo que son el área ejecutiva, el área gerencial, por un lado, pero por otro lado el personal municipal está en una verdadera crisis ante el avance de estas tecnologías, porque la mayoría del trabajo que se realiza administrativamente está próximo a terminar como tal y a requerir una capacitación mayor en usos de esas tecnologías. Y fuera de eso, las distintas áreas tendrían que tender a profesionalizarse. Hoy día la gente que entra al municipio a veces no tiene siquiera el secundario terminado y ingresa políticamente, sin examen de ingreso, sin evaluar las capacidades. Y eso entorpece el uso de las nuevas oportunidades que está trayendo en este momento la realidad. Y la universidad podría pactar con los municipios esto, pero es muy difícil. Yo lo veo difícil justamente por a veces el poco aprecio que se tiene a las capacidades y el mayor apego a las afiliaciones políticas o al uso del personal en la actividad política. Esto es uno de los defectos que debería evidenciarse, porque la gestión pierde en su eficiencia cuando la mayor parte de su personal no tiene la capacidad técnica para afrontar las oportunidades. Por lo tanto, la mayor profesionalización de los cuadros y la exigencia de uso de nuevas tecnologías de informática, de comunicación. Bueno, muy claro. Muy preciso, Jorge, muchas gracias. Alejandro. Sí, a ver, coincido con Jorge. Generalmente cuando uno se junta con un organismo nacional provincial que ofrece capacitaciones, lo primero que uno acepta es decir, no, pero necesito de Word, de Excel, de los sistemas nuestros contables, como los municipios son en la cadena de recursos humanos el eslabón más débil todavía. Y eso muchas veces genera una tensión. Creo que se habló también más adelante, hubo una gran descentralización informal, diría yo, de funciones hacia los municipios, ¿sí? Desde cuestiones sociales, de vivienda, como mencionó Jorge, pero también mucha de obra pública. ¿Sí? Creo que estos últimos años el modelo de gestión de la obra pública se transformó en firma de convenio entre el municipio y Estado nacional o provincial, donde se transfieren los fondos, obviamente se audita, se aprueba el proyecto, se va rindiendo el proyecto, pero donde el grueso, el core de la competencia técnica y el seguimiento técnico lo tienen los municipios. Y obviamente eso genera un inconveniente, porque obviamente si para el Estado en general, porque viene un funcionario nacional y te lo puede plantear, es decir, nos cuesta mucho conseguir ingenieros civiles para el seguimiento de las obras, mucho más difícil va a ser para un municipio, por lo menos en el caso del conurbano o de la región sur, que es la que más conozco, es un inconveniente que tenemos diariamente, ¿no? Lo mismo con los médicos, lo mismo con los profesionales en su conjunto. Entonces,
Por supuesto que tenemos un problema de recursos humanos en todos sus niveles, desde los administrativos, que como decía recién, coincido con Jorge, que se necesitan mayores capacitaciones, refuerzo al personal municipal, desde terminar el secundario hasta ir sumando nuevas herramientas, diplomaturas. Obviamente que todo ese set de posibilidades uno lo trata de utilizar, ¿no? Para ir mejorando la planta. Obviamente que la carrera municipal es un elemento clave para mejorar esa planta. A veces es complejo eso. Creo que lo decía antes de iniciar la conversación abierta. Nosotros estamos todos los días con problemas cotidianos, digamos, que te llevan a correrte de algunos ejes transversales o estructurales que tenés que modificar, como puede ser la carrera administrativa del municipio. Entonces, a veces eso, como también creo que decía Jorge, sería muy bueno que desde las universidades se pueda profundizar. Nosotros trabajamos con las universidades, con la UNAF, con la UNCI acá en Zona Sur, pero seguramente nos vendría mucho mejor que en las muchas cuestiones técnicas tener aún más feedback, ¿no? con las universidades, eso sin duda. Después, yo quiero también hacer una diferencia entre el personal técnico de los municipios, pero también con la alta dirección, que era uno de los puntos que mencionaba la pregunta. Obviamente que necesitamos funcionarios capacitados, ayuda muchísimo. Digamos, yo soy politólogo y muchas de las cosas que después uno aprende en el día a día de la administración pública, en la carrera no lo vemos, ¿sí? Presupuesto, y yo hoy estoy el 70% de mi vida y de mi día analizando el presupuesto municipal para ver cómo llegamos a cumplir todas nuestras metas, ¿no? y a financiarlas. Bueno, no es algo que yo aprendí en la carrera, y sin duda en una carrera de administración pública, presupuesto, derecho público, administrativo, son elementos que, digamos, son herramientas fundamentales, pero no solamente para los empleados, sino para los tomadores de decisiones, ¿no? Yo eso lo destaco siempre. También tratar de, digamos, necesitamos funcionarios técnicos, sin duda, pero la técnica, digamos, o la gestión no es solo técnica. No podemos pensar que es solo un conjunto de herramientas prácticas, sino sin un horizonte al que apuntamos, ¿no? Creo que nunca tenemos que perder de vista eso, sobre todo los tomadores de decisiones. ¿Qué modelo de municipio queremos? ¿Qué modelo de país queremos? Digamos, estamos también cruzados por una tensión política que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos cómo se gestiona y qué herramientas se necesitan. Sin duda que necesitamos herramientas, pero si no sabemos a dónde vamos, ni por qué lo hacemos, digamos, obviamente los conocimientos técnicos no van a servir de mucho. ¿Son unas herramientas fundamentales? Sí, pero tienen que ser complementados con decisión política, tener claro el modelo de ciudad, en nuestro caso, que queremos, dónde hay que invertir los recursos y por qué hay que invertir los recursos. Y a modo también de, digamos, de cierre, siempre yo hago mucho énfasis, y lo habrán notado, en los recursos, porque hablar de políticas públicas sin decir cómo lo vas a pagar y de dónde vas a sacar los recursos, bueno, digamos, estamos mintiéndonos, ¿sí? La definición de Oslak, acciones u omisiones del Estado, bueno, muchas veces es eso. Vos definís qué haces y a veces definís que algo no tenés que hacer. Y eso genera ganadores y perdedores. Entonces, bien, siempre uno tiene recursos limitados, se habla mucho siempre en los municipios la sábana corta, digamos, cubrís una parte, descubrís otra. Bueno, esas son las decisiones que hay que tomar. Seguramente para tomar mejores decisiones tenés que tener muchas herramientas técnicas, pero también tenés que tener decisión política y tener en claro qué es lo que
requiere tu ciudad. Te puedes equivocar seguramente, pero tener en claro qué modelo de ciudad, qué modelo de país lo querés, ¿no? Y querés que es lo mejor. Muchas gracias, Alejandra. Aneley. Bien. Voy en este punto, y ya para meter un poco de más de picante a la conversación, voy a disentir un poco con mis compañeros que hablaron con anterioridad. Y creo que voy a disentir porque el recorrido quizá en materia de formación en el municipio de Rosario quizá pueda ser diferente. Nosotros no necesitamos más capacitaciones. Lo que necesitamos es que las capacitaciones sean las adecuadas para los perfiles de los puestos que nuestras dimensiones humanas desempeñan, ¿no? Entonces creo que eso se subsana, en primer lugar, acá sí con lo que decía Jorge, el desarrollo de una carrera administrativa y el poder pensar en una gestión integrada de recursos humanos que vaya más allá, ¿no? de la administración a secas del personal, que tiene que ver con liquidar el sueldo y tomarle el ausentismo, ¿no? Una carrera que esté pensada desde el ingreso, la formación y la evaluación de desempeño. Pensando en la formación, creo que la detección de necesidades de formación para cada uno de los puestos es fundamental, para lograr alinear, ¿no? el norte de la organización con aquel que está llevando adelante y desempeñando ese puesto de trabajo. Entonces ahí creo que más allá de la pluralidad de la oferta, el ajuste de la oferta de esa formación en relación a los requisitos. En cuanto a los campos de competencia que nos preguntabas, Adriana, en relación a los distintos perfiles de funcionarios públicos, creo que para aquellos funcionarios o prestadores de servicio a nivel de calle, para aquellos burócratas a nivel de calle, creo que es fundamental el conjunto de competencias que está vinculado a la comunicación asertiva y empática, ¿no? Aquellos que tienen esa vinculación con el ciudadano, creo que es fundamental que le puedan decir cómo pueden tramitarse con el Estado y qué es lo que el Estado no puede darles de la manera lo más amable posible, ¿no? Obviamente nosotros pensaríamos que un sistema de ventanilla único o un perfil digital estaría resolviendo este tema. Lo cierto es que, por más que los grandes cuerpos de teoría nos estén hablando de que entramos en esa era, aún en los municipios que están más desarrollados, la idea de los perfiles digitales y unas bases únicas ciudadanas es muy embrionaria y recién ahora, por ejemplo, en Rosario está pensándose en el marco de su implementación. Para el grupo aquellos funcionarios que desempeñan funciones transversales, planificación estratégica y, aquí retomando esta idea que tenía Jorge de las nuevas tecnologías, todo el cuerpo herramental que tiene que ver con cómo gestionar la información, creo que son unos buenos campos de saberes para acompañar el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas. Y para el cuerpo de la alta dirección pública, creo que es clave y fundamental un liderazgo positivo, ¿no? Competencias vinculadas a la formación y el desarrollo de liderazgos positivos, con competencias personales e interpersonales, ¿no? Con esta habilidad que tiene que tener aquel líder que puede hacer poner el equipo a jugar con motivación, ¿no? ¿Y por qué digo a jugar con motivación? Creo que hay una oportunidad que ninguno de nosotros hemos mencionado, pero estoy seguro que van a coincidir conmigo, los compañeros con los que estoy conversando, y es que nosotros tenemos una persona cuando trabajamos en el Estado que está 25 años en el Estado, ¿no? Entonces aquí tenemos una oportunidad de formación magnífica si tenemos un buen plan de formación y una buena carrera administrativa para desarrollar competencias que sean en línea con la experiencia que ese trabajador va adquiriendo, ¿no? Digamos, esto que muchas veces vemos como esta permanencia del funcionario público, que muchas veces es denostada y entendida como la causa de la mayoría de las buropatologías que tiene nuestro Estado, yo creo que puede, con un buen plan de formación y de acompañamiento, puede ser visto como una oportunidad. ¿Quién tiene 25 años una persona para trabajar y aprender de esa persona, ¿no? Y para terminar, Adriana, vos incorporaste algo a la pregunta que estaba vinculado con conocimientos que tendríamos que dejar de trabajar en la universidad o cuáles deberíamos sumar.
habría que hacer, como que tendría que ponerme a pensar más de manera precisa, pero más que sacar o poner, yo creo que nos hace falta una mejor integración entre la teoría y la práctica. Creo que cuando Alejandro estaba hablando de, en realidad vi presupuesto, pero el 70% de mis días tiene que ver con cómo hago para pagar a lo que me comprometí a hacer, creo que ahí lo que nos falta, ¿no? Como sociedad, ¿no? Es lograr la integración entre las universidades que se dedican a formar en administración pública y las propias administraciones, para poder hacer coincidir, ¿no? Digamos, en la praxis concreta estas teorías, que por supuesto son absolutamente necesarias. Claramente, yo también soy politóloga, nada de lo que ejerzo lo podría hacer, pero también sé que hay mucho conocimiento que como trabajadores del Estado generamos en la praxis y que debemos retroalimentar en los espacios de formación, ¿no? Para poder justamente responder a las necesidades que tiene la ciudadanía de los propios espacios locales. Muchísimas gracias, Aneley, muchísimas gracias a los tres. La verdad que ha sido hasta una presentación súper rica, muy complementaria, muy exhaustiva, a la vez de muy profunda, digamos. En ese sentido, les agradezco un montón. Tenemos un buen rato para preguntas. Lo que les parece, si les parece, empecemos con una ronda de 3 preguntas, las responden, después vamos a otras 3, así hasta donde el tiempo y las velas ardan, nos dé para seguir. Quien quiera hablar, a ver, en principio levante la mano o se desmutea y habla. Total, por ahora no somos tantos. Hola, ¿podría hacer una pregunta sobre Claro, la sí. experiencia y conocimiento de lo local? El municipio donde vivo es General Madariaga y, por ejemplo, estoy de acuerdo con esto de generar carreras administrativas, ¿no? Pero te encontrás con la realidad económica que los sueldos del empleado administrativo son paupérrimos. ¿Y qué motivación hay a mejorar en la formación o en aspirar? ¿Sí? O sea, sus sueldos son muy bajos y por lo general tienen que hacer otra actividad. Y después los cargos que son de mayor jerarquía, profesionales, por lo general son o sea, por parte de los partidos. El gobierno que llega al municipio es el que ubica a todos digamos, su partido, sus integrantes del partido que le acompañaron en campaña, y esos cuadros son inamovibles. O sea, el interés es plenamente partidario, y después con el resto de la administración los sueldos son paupérrimos, o sea, no sé si incluso no están abajo del nivel de la línea de pobreza, entonces sueldos muy bajos, y están por igual, o sea, a eso voy. Bueno, eso es solamente un aporte y algo para tener en cuenta. Y muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias, Agustina. ¿Quién más Soy quiere? estudiante de ciencia política, por eso me interiorizo y gracias. Sí, es una buena idea que se presenten, ¿cierto? Cuando hagan la pregunta, así nos vamos conociendo. ¿Quién más quiere aportar, preguntar? Ya que no seguimos otro, hago alguna pregunta. Mencionaban un poco al comienzo, ¿no? Estas cuestiones que se presentan como desafíos y oportunidades en términos de la implementación de políticas públicas, ¿no? En distintos niveles de gobierno, ¿no? Como políticas nacionales o provinciales impactan y al mismo tiempo articulan con otras políticas que se impulsan desde el municipio. Bueno, daban algunas pautas, ¿no? Desde la información, desde la planificación, algunas instancias de coordinación. Desde la experiencia que ustedes están teniendo, ¿qué elementos les parecen, digamos, que han contribuido mejor a generar condiciones para la coordinación multinivel entre los distintos niveles de gobierno, pero también pensaba en términos de la coordinación entre distintos sectores, ¿no? Ustedes planteaban, bueno, desafíos en términos de seguridad, en términos de los servicios de salud y cómo los municipios se hacen cargo progresivamente de funciones vinculadas con esos sectores. Bueno, ¿qué herramientas les parecen que han tenido mayor capacidad para ayudarles a implementar políticas más cooperativas?
una tercera pregunta, una tercera intervención. Así le damos la palabra. Dale, Leandro, ¿querés hablar? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Dale. Sí, sí. Sí, yo le quisiera preguntar a los tres, digamos, en conjunto, una sola pregunta. Ciertamente ahí Jorge hablaba acerca de la educación técnica en cuestiones de avance como intervención. Alejandro afirma, pero asuma que hay una otra educación que debería acompañar también esa formación técnica. Y luego Aneley propone que el liderazgo positivista vendría como una nuclear esas dos principales formaciones. Ciertamente coinciden los tres en la idea del positivismo, es decir, de la resolución de los problemas a través de utilidades. Yo quería saber o preguntarle si la idea del positivismo y avanzar a través de las utilidades no conlleva en sí mismo un problema por la construcción de lo negativo o del negativismo o de aquella comunidad relegada que no posee aquellas capacidades. Incluso algunos no poseen siquiera la voluntad de alcanzar aquellas capacidades, o formación, habilidades, competencias, conocimientos. ¿Cómo intervenir frente a esa negación que queda relegada? ¿De qué manera, si hay un planeamiento tanto como para abordar lo positivo, si existe al mismo tiempo un planeamiento para abordar esa negatividad que queda relegada? ¿Desde qué punto de vista? Bueno, muchas gracias, Leandro. Le damos entonces el tiempo de las respuestas. Primero Aneley, segundo Jorge y tercero Alejandro. Gracias. Bueno, cualquier cosita me chiflan los interventores si me estoy olvidando de algo. Aus, frente a tu comentario, sin lugar a duda, un plan serio que esté pensando en una gestión integrada de recursos humanos debe estar pensando también en una retribución monetaria superior, ¿no? Digo, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay otras formas de retribución no monetaria que también, y otras formas de estímulo que también son interesantes. Como por ejemplo el desarrollo de carreras horizontales, ¿no? O el desarrollo de carreras por proyectos, que son alternativas a la formación de las carreras de los empleados, que podrían estar siendo una muy buena motivación y un complemento frente a un no incremento de la remuneración, ¿no? Igual, de todas maneras, allí en donde los salarios de los trabajadores esté por debajo del salario mínimo, sí, primero debemos discutir y consensuar sobre las responsabilidades que tiene el puesto de trabajo y la remuneración que lo requiere. Con eso coincido, ¿no? Digamos, allí me parece que hay una discusión previa y hay que sentarse a negociar con los actores que forman parte estoy pensando en los sindicatos, estoy pensando en el Estado, estoy pensando, ¿no?, en esos principales responsables y poder tomar algunas definiciones al respecto, desde mi humilde opinión y desde mi trayectoria, ¿no?, en el marco del desarrollo de políticas en materia de recursos humanos. No sé si pude responderte, después cualquier cosita me corregís. Vale, en relación a la posibilidad de las herramientas concretas que permitan llevar adelante, yo creo que los famosos dispositivos de enlace, en donde esto que propone Mintzberg, pero más de carácter informal, pero no institucionalizados, informales, pero en donde los compromisos de cada uno de los actores sea claro, la comunicación sea fluida, y por supuesto esto esté respaldado por una definición política de abordaje conjunto, creo que ahí están las claves. El tema es que lograr todo esto
es muy difícil, ¿no? Es decir, lograr la viabilidad política de que te acompañe. Digo, coordinando yo el gabinete social, me pasa esto, digo, ¿no? Primero tenés que lograr la viabilidad política que el intendente quiera darle para adelante con eso, ¿no? Luego tenés que hacer coincidir, en mi caso, ¿no? Secretaría de Deporte, de Desarrollo Humano, de Género, ¿no? Lograr entre ellos también una coherencia política en términos de entender el problema a intervenir, y luego hacer lograr compartir los recursos, porque el municipio es uno, por más de que esté distribuido en secretarías, ¿no? Entonces, yo creo que en esas tres cositas que te tiré están las puntas. Ahora, lograr que todo eso ocurra, pucha, ¿no? Punto suspensivo. No sé si pude responderte. Bien. Y finalmente, Leandro, creo que vos cuando hablas de este negativismo te hago una repregunta para poder entender la consulta. ¿Te estás refiriendo a aquellos funcionarios que no quisiesen formarse? Claro. ¿Sí? Puede ser no por falta de deseo o mismo por falta de voluntad. Bien, sí. Bien. Bien. Cuando yo estaba pensando en las competencias de las direcciones, de las jefaturas, de la alta dirección pública, pensaba justamente en un perfil de jefe, de alto director público, que pudiera identificar en dónde la persona que está trabajando en el equipo de trabajo, en dónde se siente mejor, ¿no? Y cómo la motivamos de manera de que esa persona entienda que produce valor en el marco de la generación de una política, de la prestación de un servicio, de la generación. Eso también es muy difícil de generar en el marco de las condiciones actuales. Pero creo que la clave está en la motivación. Y por supuesto, justamente uno de los elementos para la motivación en el marco de la formación es el acompañamiento con algunas cuestiones que no sean retribuciones monetarias, de la misma manera que lo planteábamos con AUS. Algunos otros incentivos que no estén vinculados directamente con el incremento del dinero o del salario, pero sí quizás con algún otro aliciente en el marco de la carrera administrativa que él puede llevar adelante. También, Lean, no sé si alcancé a responderte. Muchísimas gracias, Analey. Creo que había dicho que seguía, no me acuerdo cómo dije. Jorge. Jorge. Gracias. Gracias. Bueno, sí, yo quisiera unir las dos preguntas, primera y última, porque tienen que ver con el personal municipal. A la primera pregunta yo debería contestarle que efectivamente se paga muy poco en relación a la actividad privada, eso es cierto. También es cierto que se trabajan menos horas y que hay menos exigencias y hay más beneficios que no son dinerarios, como decían de ahí. Y el problema acá es que la planta municipal se ha extendido a números que no corresponden. Es decir, existe una superpoblación de la planta municipal que se entorpecen las actividades. Y la baja profesionalidad de la planta municipal hace que muchas personas que estén contratadas no cumplan las funciones que necesitan los vecinos para ellos. Quiere decir que a veces se necesita personal y no se puede ingresar más personal porque ya hay mucho, pero ese personal que existe está haciendo tareas que no corresponden. Sí existen posibilidades para una persona que quiere ingresar de tener un horario libre para poder tener otro tipo de carrera, otro tipo de actividad, como acaba de decir Anneley. Ahora, en cuanto al personal que no quiera capacitarse, estamos en el mismo tema de lo que sería el desempeño, o sea, la evaluación y el desarrollo del desempeño del personal municipal. El vecino es el que nos está dando nuestro sueldo y exige de nosotros lo mejor, y no solamente ir a asistir. Ahora, también es cierto que el personal está incorporado de una manera distinta a quizás lo que pueda dar. Por eso que acompaño la opinión de que ubicar a la persona en el mejor lugar, donde más da, es una de las mejores motivaciones. Porque lo que uno debería lograr en una política de recursos humanos es hacer que cada uno haga lo que mejor sabe y lo que más le gusta. Cuando uno logra eso, ahí nace la motivación.
y el reconocimiento. Y generalmente el que hace lo que le gusta hace más que lo que le están pagando, porque lo que hace es desarrollar su propia capacidad. Ahora, aquella persona que por no querer hacer nada, y yo creo que habría que pensar en ubicarlo en un lugar, o si no, que no trabaje en el municipio. Y creo que los peores, los directores, el personal jerárquico, que ha llegado a través de una posición política y ocupa un espacio sin tener la capacidad ni tener interés de obtenerla. O sea, aquel funcionario que ocupa una función sin capacidad está realizando un acto de corrupción, porque está adquiriendo un sueldo que no lo está devolviendo en actividad. No pude comprender bien la pregunta del medio, o sea, la de Vale, sobre la interrelación de las... También entiendo en sí que tiene que ver con el tema de la comunicación, y eso es algo de formación y es algo de crear estructuras participativas para intercomunicar las áreas, pero que sean estructuras ejecutivas y no solamente parlamentarias, sino que pudieran tomarse decisiones adecuadas y consensuadas, ¿no? Es lo que pienso. Muchas gracias, Alejandro. Está muteado, Alejandro. Perdón, acá estoy. Sobre la primera intervención, la primera pregunta que marcaba que los sueldos municipales suelen ser bajos, creo que algo mencioné de eso, estoy totalmente de acuerdo. Van a pensar que estoy obsesionado, pero creo que es uno de los puntos que hay que discutir, que es si de toda la masa de ingresos de la provincia de Buenos Aires, los 135 municipios reciben por coparticipación con el coeficiente único de distribución, el famoso CUD, un 16% de esos ingresos. Cuando cada vez hacen más tareas, obviamente que eso genera un problema. De nuevo, como decía Jorge, seguramente en algunos municipios tengas más planta que la que necesites, o que las tengas mal distribuida y tengas mucho en un área y vos necesitas más gente en servicios públicos haciendo limpieza, y lo tenés mal distribuido. Y obviamente que eso es un problema. Pero de nuevo, yo entiendo que algunas plantillas pueden estar infladas, pero también no hay que negar que muchos municipios destinan porcentajes muy grandes de todos sus recursos para pagar los sueldos, y capaz le falta gente para el mantenimiento de la calle o para otras tareas que realizan los municipios. Sin duda que hay problemáticas distintas, hay que analizar caso por caso, pero que los municipios tienen más responsabilidades y para ello necesitan más recursos para tener mejores empleados, mejor retribuidos y también tener más profesionales, yo creo que es un punto que hay que discutir. Después, sin duda que eso está acompañado con una carrera administrativa y de crecimiento de esa carrera. Muchas veces lo que pasa en los municipios que está estancada y que es muy difícil el crecimiento por méritos, ¿no? Méritos que nosotros en uno de los municipios en el que trabajé, lo que habíamos establecido era que justamente para subir de escalafón, más allá de cierto tiempo, ¿sí?, debas realizar determinado cupo de capacitaciones. Si vos no realizás las capacitaciones, no podés avanzar en la carrera administrativa. Obviamente no es una solución mágica, pero porque nosotros teníamos en ese momento un énfasis muy grande en la capacitación, y obviamente capaz no había grandes incentivos para realizar la capacitación para las tareas que cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales realizaban. Entonces, seguramente si generamos los incentivos adecuados, ya sea porque avanzar en la carrera genera mejores ingresos, todo esto en una estabilidad, porque no todos los municipios tienen gran parte de su personal en planta, entonces lo de la carrera
es más difícil de realizar, pero si vos podés lograr una carrera, pasar a tu personal a planta, darle estabilidad, darle incentivos monetarios, de una buena retribución, pero también de formación para que vos te vayas perfeccionando en la carrera, yo creo que puede funcionar. Obviamente que va a haber personas que no van a estar interesadas, pero yo estoy seguro que la mayoría es uno de los grandes reclamos en todos los municipios que yo he trabajado o con los que he interactuado. Después, lo de la coordinación multinivel, ¿no? Que era, creo, la segunda pregunta. Creo que Aneley te contestó muy bien. Yo pongo más énfasis en el apoyo político, ¿sí? Si vos tenés un centro de gobierno que canaliza la información y coordina las políticas públicas de las distintas áreas, tiene que tener gran apoyo político de las máximas autoridades. La información es poder, como se suele decir, y a ningún funcionario, en ningún organismo va a entregar la información si no sabe que es indispensable. Entonces, quitar la información, en el buen sentido de la palabra, para poder sistematizarla, para poder trabajarla como habíamos hablado anteriormente, a veces es lo más complejo. Muchas veces porque no está correctamente sistematizada y muchas veces porque no están muy interesados en compartir la información. Pero bueno, yo creo que eso se resuelve con un gran apoyo político y con intendentes, en nuestro caso, que utilicen y consuman esa información. Nosotros, el gran éxito de nuestro tablero de gestión, que tenemos casi todo lo que pasa en el municipio, es que nuestra intendenta lo utiliza. Entonces lo tiene en el celular, ve algo y llama al funcionario y dice, che, no me lo actualizás hace una semana, ¿qué pasó? Entonces, esa información, si no es utilizada por las máximas autoridades, obviamente denota que hay menor apoyo político y no se utiliza tanto. De nuevo, después tenés que tener las capacidades y la capacidad de coordinar eso, pero un gran paso, desde mi punto de vista, es contar con ese apoyo político. Y la tercera pregunta, la de la formación técnica, creo que un poco la respondí al principio. Si nosotros generamos los incentivos adecuados, vamos a tener gran aceptación en la capacitación, en el uso de las distintas herramientas para capacitar, ya sea al interior del municipio con las capacitaciones municipales, pero con los distintos organismos provinciales o nacionales que tienen programas para capacitar a los empleados municipales. Bueno, un poco eso era mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Nos quedan unos escasos minutitos por si hay alguna otra pregunta, que es ahora o nunca. Si alguien más Yo, quiere decir algo. Adriana, quería Sí, hacer dale. un par de comentarios a partir de las intervenciones. La primera es que me parece que está bueno que en la charla se dieron diferentes opiniones y me parece que eso tiene que ver con algo que nosotros ya analizamos digamos, casi desde el comienzo de nuestra formación, al menos en la administración pública, y que tiene que ver con la heterogeneidad del territorio y específicamente en los gobiernos locales. Después me quedaba pensando un poco, vi ahí un par de intervenciones de compañeros en el chat y demás, que bueno, también es parte de la preocupación de quienes nos formamos en la licenciatura de Administración Pública y que quizás tenemos ganas o en algún momento tuvimos ganas digamos, de participar de las políticas públicas en los gobiernos locales en donde vivimos y bueno, y quizás que en algunos casos, bueno, se dificulta por todas estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el acceso a los empleos en las municipalidades que refieren más a estas cuestiones de afiliación política que ya mencionaron. Y un poco digamos, en los últimos tiempos, pensando en esta cuestión, ¿no? de la profesionalización de los planteles municipales, pensaba qué nuevas estrategias se estaban implementando. Y yo creo que la universidad está haciendo cosas, la Universidad de General Sarmiento, respecto a eso, con las diplomaturas que se están dictando.
Y a mí me parece que es una batalla, digamos, que hay que... Lo digo así porque siento que es algo que nos va a llevar tiempo, pero que bueno, que se ha comenzado a, digamos, a llevar adelante estas diplomaturas, que lo que yo entiendo es que, bueno, sabemos las dificultades, sabemos la falta de capacitación en el caso, digamos, de los casos del conurbano que se estaban mencionando hoy, que bueno, que la profesionalización va a llevar tiempo, que también lo que entiendo es que habiendo la preocupación, por ejemplo, que comentaba Jorge, que era ya no pensar en una capacitación, una licenciatura, como quizás la que nosotros estamos cursando o terminando, algunos, sino otras preocupaciones que son, bueno, terminar el secundario y en algunos casos quizás alguna otra formación intermedia, que me parece que lo que se está intentando hacer. Y yo por lo menos quería decir que celebro eso porque entiendo que a largo plazo se puede pensar en este acompañamiento entre universidades y gobiernos locales en cuanto a la profesionalización de sus planteles, y quizás así a largo plazo pensar un poco más ya en la incorporación de estudiantes ya profesionalizados, y que también entiendo que, bueno, ya también mencionaron ahí el tema de los sueldos, ¿no? De los bajos sueldos, que en este momento, más allá de de estas opciones, las alternativas que se mencionaron, es indudable que una persona profesional debería cobrar lo que una persona profesional tiene que cobrar. Pero bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia, por este cierre, que efectivamente me parece que termina de aglutinar todos estos análisis tan ricos que se han hecho, efectivamente, como decía Sonia, desde realidades muy diferentes, y eso creo que enriquece aún más el intercambio que hemos tenido hoy. Creo que está el hilo argumental de la conversación, ¿no?, que partió de hacer una caracterización tan interesante y tan multifacética de los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la actualidad, para llegar luego a pensar estas cosas más concretas, que era lo que efectivamente nos interesaba, que era desde ese escenario entender qué está pasando con la gestión de los recursos humanos y fundamentalmente con la capacitación de los recursos humanos, que terminamos hablando bien en detalle. Bueno, por ahí van nuestras expectativas, y entonces en nombre de, bueno, nuestro, del Instituto del Conurbano, de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y de la Sociedad Argentina de Análisis Político, les agradecemos muchísimo a los tres expositores, expositoras. Les agradecemos a todos los que participaron como público, como también como intervinientes. Y bueno, no sé si Valeria, ¿querés decir algo más acerca de...? No, Valeria no quiere decir nada más. Así que con esto cerramos. Muchísimas gracias. Seguramente seguiremos en contacto y creo que ha sido un aporte muy, muy sustantivo de parte de todos y de todas. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, y gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias y gracias.